frecuentemente se ha hecho, Hollywood sobre todo, algunas películas sobre los viajes en la barrera del tiempo. Claro, la gente generalmente cree que esto es imposible. Para la ciencia es posible. O sea, porque lo que para la mente humana piensa esto es demasiado, es imposible, esto es inaceptable, esto no es científico, porque su mente no está preparada para el futuro. Es como pensar que hace cientos de años pensaría la gente que hablar con un aparatito de esto, un teléfono móvil, podía salvar con amigos o parientes o conocidos que están a miles de kilómetros de distancia en otro continente. Eso no lo creía nadie en la Tierra, no lo podían creer. Hace solo 200 años o 100. No lo creían. Eso no es posible, nada. Aunque lo vieran, no lo creían, diría que es brujería. Y hoy es normal. Los niños pequeños lo tienen, ¿sabes? Hablan con parientes, amigos que viven en miles de kilómetros. Pero normal, vamos, es normal. Es como visitar al vecino que está al lado, ¿no? Muchas cosas que la gente hoy piensa, bueno, eso no es normal. Porque su mente, vuelta a repetir, no está preparada, está mentalizada para ahora, no para el futuro. Porque la ciencia no tendrá fin. Dios nos ha hecho con una capacidad intelectual, un cerebro, bueno, que no hay un límite. No existe nuestro cerebro hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios tiene un límite. Dios tuvo un principio, el creador. Dios tendrá un fin. Dios tiene un límite donde dije, bueno, hasta aquí. Se le dice el nombre de Dios todopoderoso. Todopoderoso significa todo poder. Todo. Donde no cabe la quizás, no es posible, difícil, no. Luego nosotros, hechos a la imagen y semejanza de Dios, todo es posible. Voy a decir una cosa. Por ejemplo, muchas veces he dicho en mis vídeos, y ya digo, vuelvo a repetir, que muchas veces Hollywood con su fantasía, los guionistas, ¿no?, han hecho películas, ¿no? Star Trek, de viajes en la barrera del tiempo. Pero estas películas realmente están basadas en la realidad. ¿Y por qué? Porque la realidad es que ya se probó, ya varias veces, que es posible los viajes en la barrera del tiempo. Ya el experimento de Filadelfia, 1943, con el propósito de que la Marina norteamericana hacer una posibilidad de la Marina norteamericana con el futuro desembarco en Normandía, las playas de Normandía, para llegar hacia Alemania con los aliados ingleses, franceses, rusos por el este, y liberar a Alemania de la locura del Tercer Reich. Entonces, el experimento que se hizo es para hacer en Filadelfia, el puerto de Filadelfia, el invisible, a ver posible, una idea que ya estaba hace siglos formulada. O sea, Einstein y Nikola Tesla, dos científicos extraordinarios, ya en las matemáticas ya es posible. Era posible. Lo que hacía falta es construir el instrumento para que esos números matemáticos conjugarlos con piezas, con materia, y hacer posible que se cumpla la barrera del tiempo, pasar el tiempo atrás o adelante. Se hizo en películas, Viajes al futuro, muy buenas, bastante, 3 series, ¿no? Muy buenas, pero son realidades. Ya el experimento de Filadelfia fue realidad, pero como siempre, la NASA ni los servicios secretos ni la CIA no lo dicen. Cuando hay un éxito, no lo dicen. ¿Por qué? Con la cosa de y si el contraespionaje lo copian y resulta que lo hacen y se vienen aquí y están con nuestro descubrimiento, con nuestra maquinaria viniendo a contraespionar Norteamérica. O sea, hacen sus conjugaciones, es decir, todo secreto. Si hay algo que se pasa de lo normal, secreto, alto secreto y fórmulas secretas, documentos secretos, y no lo dicen. Pero ya, el experimento de Filadelfia, 1943, ya hicieron la posibilidad, era la idea general hacer invisible a los radares, los barcos. Es decir, porque claro, los radares captan las ondas que emiten los barcos metálicos y los motores que se acercan a una playa. Entonces, están enfocados los radares, los nazis, en las playas de Normandía, para ver si se acercaba, porque tenían por los servicios secretos la confirmación de que sí, de que los gobiernos norteamericanos ya habían decidido que ese sería el punto vital
llegar hacia Francia por Normandía, las playas en unas planas grandes, y pasar adelante, ya por medio de la aviación y paracaidistas y tal, formar un ejército y hacia Alemania. Y el experimento de Filadelfia fue un éxito. Pero claro, ellos un éxito que fue más allá de lo que ellos esperaban. O sea, un súper éxito. Pues ellos esperaban, bueno, hacer un destructor de la Marina con Marina adentro, hacer unos pulsares que hacen una serie de vibraciones electromagnéticas, de tal manera bueno, vamos a ver qué pasa con los radares si nosotros ese destructor que está en función con ese sistema electromagnético, pues a ver si los radares hacen posible que ya ese destructor no lo capten. Pero fue extraordinariamente el éxito en Filadelfia en 1943 en la playa, porque desapareció efectivamente de los radares, pero de la vista también. El destructor con la Marina completo desapareció completamente. O sea, fue desintegrado y pasó en la barrera del tiempo. Es decir, porque claro, para el tiempo ya es relativo. El tiempo seguiría siendo el mismo tiempo en la playa, en el puerto de Filadelfia, pero no para el destructor, que apareció cientos de kilómetros, de nuevo reapareció con la Marina en el puerto de Norfolk. Y luego volvió a retroceder, pero fue un éxito, pero aparte un fracaso, porque no tenía los preparativos concretos, todas digamos, los datos para que no peligrara la Marina. Y muchos marines murieron, otros marines desaparecieron, fueron al pasado, en el bar del tiempo, y otros al futuro, etcétera, etcétera, y unos perdieron la vida, porque claro, esa desintegración completa de la materia, pues claro, los marines se confundieron al reunirse la materia con el material del barco. Si se hubieran estado quietos todos, hubieran desaparecido, se hubiera reafirmado el barco, se hubiera repuesto, y los marines en su sitio. Pero claro, se movían los marines, el miedo a los pulsores, a la tensión grande, que se movían, en el momento que se movían, y al reunirse en la materia con los marines, la materia se confundió con los cuerpos marines, y medio marines eran piezas de metal y otros marines en la otra mitad materia de carne y hueso, ¿no? Y otros desaparecieron, otros aparecieron unos restos de marines, brazos y tal. Un éxito, entre comillas, pero un fracaso. Ya a raíz de aquel tiempo, ya la Marina, los servicios secretos norteamericanos, ya han hecho muchas pruebas, de una manera que muchos éxitos han tenido. O sea, pero no lo dirían nunca. Igual que la NASA, no diría nunca que es terrible, pero es que es verdad que han visto hace años ya con los módulos lunares vida en la Luna, edificios antiguos en la Luna hace cientos, miles de años, y una nave gigantesca, la nave de Apolo 20 en la Luna. Tampoco lo dirían. Es todo alto secreto. Y tampoco dirían que en Marte han visto colonias de gente. No lo dirían. O sea, da igual lo que descubran, que pase a la mente humana actual. No lo dirían. Les da miedo y la precaución de que el contraespionaje no vengan aquí y esto lo patenten ellos y tal, sea China, sea Rusia, sea quien sea. De tal manera que cualquier descubrimiento fuera del lugar, fuera del tiempo, digamos, no lo dicen. No, sea Norteamérica o sea Rusia, sea otro país, no lo dicen. Lo patentan ellos, pero tampoco lo hacen público. Entonces, la barrera del tiempo. La barrera del tiempo consiste en eso, en pasar el tiempo relativo. Nosotros conocemos el tiempo porque Dios ha hecho unas fases, unos instrumentos como la Luna, la vuelta de la Tierra sobre sí misma, la rotación sobre su eje, a la vez a la vuelta alrededor del Sol, las fases de la Luna, o sea, una serie de movimientos para que sea el día parcialmente dividido en tres partes, mañana, tarde y noche. Es decir, el ser humano y los animales tengan tiempo para despertar, coger alimento, cuidar sus crías, volar, etcétera, etcétera. Y las plantas crecer. Y para que en mediodía, descanso, para alimentar a sus crías, etcétera, etcétera. Y una noche para nulo, a descansar totalmente. Animales, aves, especies, todo. Tres fases. Pero eso dividido en la barrera del tiempo, pues no existirían tres fases, no existiría ninguna. ¿Por qué? Sencillamente porque si tienen, y hay matemáticamente posible, de pasar de este tiempo atrás, se puede pasar. ¿Por qué? Es retroceder las tres fases a una vez más allá de la velocidad de la luz. Más allá. O sea, de tal manera que avanzas atrás las fases de la luna, del sol, de la energía atrás. Y si vas al futuro, avanzas. Antes de que las fases empiecen a funcionar, las tres fases avanzas hacia un punto determinado que tú dices, tanto tiempo, a tal distancia, en tal época. Mirando las fases que hay en un año. 12 meses, etcétera, etcétera, tantos meses lunares,
meses de verano, de invierno, de primavera. O sea, manejando todo eso con un sistema que avance más allá de la luz, de la velocidad de la luz, pues sencillamente es posible. Tú te avanzas el día antes de que amanezca. Pero bueno, es eso en teoría. La realidad es que ya lo inventaron. Y es más, ya la han practicado mucho. Y se han llevado sorpresas. Y es más, lo idóneo de los que trabajan en los métodos y cada vez perfeccionándolo más. Cada vez la técnica avanza más y cada vez más perfecto. Es decir, ya no cometen el error que fue digamos, un error de principiante de Filadelfia, en el puerto de Filadelfia, que no tenían todos los instrumentos claros. Ellos solamente la idea idónea era hacer invisible a los radares. Pero sí, le hicieron invisible y desintegrando todo. Nosotros seremos desintegrados pronto, los sobrevivientes del Armagedón, y volvemos a reintegrarse en el centro de la Tierra. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues que ya hace mucho tiempo, que ya en el futuro pasaron en experimento y en la realidad al pasado. ¿Qué quiere decir? Que como el tiempo, digamos, es relativo, una vez más. Nosotros, por ejemplo, la ciencia va avanzando. Pero vamos a poner que hace 100 años no existía el ordenador, no existían los viajes a la Luna, a Marte, no existían las computadoras, etc. Todo eso ha sido cuestión de tiempo y experiencia. Pero bueno, vamos al futuro. Iremos avanzando más, la técnica más perfecta, más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ciencia va a haber? Vamos a poner una fecha ya muy larga, además, será antes, mucho antes, en 100 años. Que la técnica actual, pues obsoleta. 100 años será como pensar ahora en un coche de los años 40, 50 de carbón, o de yo qué sé, de gasoil. Y más atrás un coche a pedales. Pero la ciencia ha avanzado en las técnicas y hay coches electrónicos, ya quieren hacer coches eléctricos y quieren hacer vehículos volantes. Y pronto lo harán vehículos invisibles también. Pero la técnica va avanzando. Pero si en el futuro, para que tengan la idea, así un poco, 100 años, eso es mucho, ¿no? Pero vamos a una fecha simbólica, 100. ¿Qué técnica habrá? Las que hoy, en 100 años se reirían. Será como ver hoy una película de Charles Chaplin, de las películas mudas de Hollywood de los años 40, 30. Será para reírse. Porque en 100 años verán como los coches de gas, las ciudades llenas de atestados, el tráfico, será, se reirán. Ya, joder, como vivían en los años 2020 o 2025. Joder. Y fíjate, accidentes, los bosques quemándose, etc. La contaminación mundial, se reirán. Ya, joder, pobre gente, cómo vivían en los años 2020. Se reirán en 100 años. Pero en 100 años ya ha conseguido, mucho antes, ya se ha conseguido conseguir instrumentos técnicos perfectos para pasar la barrera del tiempo. ¿Y qué es primordial? En principio, pasar la barrera del tiempo. Hacer una filmación completa con técnicos pasando la barrera del tiempo de la historia de la humanidad. Parece fantasioso, pero es perfecto. Tener, no en los libros, en la literatura, más bien en el libro perfecto, la Biblia, toda la historia de la humanidad en la Biblia, Adán y Eva, la creación antes de Adán en el universo, las tierras, las galaxias, etc. Y la Biblia está escrito todo lo que pasó con Adán y Eva, la rebelión de ángeles caídos, la creación de gigantes Nephilim, el diluvio de Noé, etc. La historia de la humanidad está ahí, pero en páginas, en escrito. Y entonces la Biblia avanza, los profetas, la liberación de los israelitas desde Egipto, el Mar Rojo, la tierra prometida, Moisés, etc. Y luego Jesucristo. Pero imagínense que lo impresionante es hacer creativa en imágenes y en voz y en sonido y en visión la historia de la humanidad. Eso ya es tan impactante que emociona solo pensarlo. Viajar en la barrera del tiempo, y ya se hizo, y ver a Adán y Eva y filmarlos. Adán y Eva, y en el parque, el paraíso, el Edén, los animales, lo que había, el entorno y donde vivían Adán y Eva, que eso no se dice en la Biblia, ¿no? Vivían en un hogar, claro. No, la gente piensa Adán y Eva en un boquete, como un animal, en un hoyo. No, tenían una casa, porque Eva y tal y Adán tenían que tener hijos, tenían que cuidarlos, tenían que limpiarlos, tenían que tener servicios de aseos, y bañera, y cocina, etc.
aunque no se dice eso, no se menciona, no es importante de que qué vivienda tenían los animales, tenían una vivienda, lógicamente, porque la gente piensa en animales salvajes, como los animales, en un boquete, dentro de un árbol. Pero bueno, eso es otro tema. Filmar a la nieva, filmar Caín matando a su hermana Abel, filmar Babilonia, cómo la gente se juntó en una ciudad y querían construir un edificio grande, una torre, para que el dinero no los ahogara, pues así de idiotas. Y filmar a Abraham, fíjate la gente, los israelitas, los islamistas, ver a Abraham, el patriarca del pueblo de Israel y de los pueblos de los árabes también, y ver Isaac, Jacob, y ver los profetas de la antigüedad, verlos, Isaías, Jeremías, Daniel, ver en la rebelión del judío en Babilonia, la liberación de los judíos de Egipto. Bueno, será llorar de emoción real, no película de ficción, trucaje de Hollywood, no, verlo y ver a Jesucristo. Eso la gente llorará de emoción, de ver a Jesús todos los días y hacer milagros, curar todas las enfermedades, curar a la gente, resucitar a los muertos, pero eso será un fulgor de emoción que las lágrimas brotarán de todos los presentes de ver aquello, porque no son trucajes de Hollywood, serán realidades, filmar la historia completa de la humanidad en imágenes, en filmaciones de colores y con sonido, y reales, y hablar con Jesucristo, y hablar con los profetas, y hablar con el apóstol Pablo, y hablar en la isla de Pasmo, como Juan vio en visiones el apocalipsis final. La barrera del tiempo ya se ha efectuado y ya han pasado muchos para filmar la historia completa de la humanidad. Está preparada para que toda la humanidad, para siempre, todos los sobrevivientes de la Magedón, tengamos nuestra historia en imágenes, que no solamente en el libro, que está la Biblia perfecta, el libro de Dios, tenerlo aquí y decir, esta es la historia, pero en imágenes y en voces y en figuras reales, conocer cómo era Jesucristo, cómo era de alto, qué pelo tenía, cómo hablaba, cómo en las bodas de Canaán, cómo hacía milagros de agua en vino, cómo alimentó masas de gente milagrosamente, pero eso será tan impactante, tan emocionante, que la gente, verlo, podría estar semanas viéndolo sin parar, y las lágrimas de emoción y de ver que la humanidad viviremos para la eternidad sin morir nunca más. Por eso digo, la barrera del tiempo, pues ya se ha realizado. Ya se ha realizado, digamos, hoy estamos todavía no, sí, en el futuro, pero ya se ha realizado. ¿Entienden ahora el tiempo, el futuro? Pero espérate, marcha al futuro y verás que se ha realizado. Llegando he puesto una fecha simbólica, 100 años o 50, y ya ves que se ha conseguido. Ya en 1943 se realizó, en los primeros principios erróneos, pero todo instrumento técnico tiene que perfeccionarlo. Y será tan emocionante que, bueno, que será los niños, los colegios, para aprender la verdad, la historia de la humanidad, la historia de Adán y Eva, cómo se empezaron a crecer la humanidad, cómo se extendió después de Babel por todo el mundo, cómo llegaron a todo el mundo, después de confundir Dios la lengua, cómo llegaron los humanos a Australia, a Oceanía, a Siberia, a Sudamérica, a las islas, cómo llegaron allí. Será un milagro y será una serie de descubrimientos que la gente se emocionará de tal manera que la gente de emoción, de alegría y de llorará de ver aquellas imágenes, de ver la historia de la humanidad y la liberación de la humanidad, y ver a Jesucristo, ¿no? Cuando resucitaba a los muertos y curaba a las enfermedades todas y dio su vida, ver cómo murió, cómo resucitó, para que la humanidad tengamos la posibilidad de vivir para siempre y no morir nunca más, porque muchos millones de personas hoy no morirán nunca más, o no moriremos nunca más. Viajeros del tiempo han estado entre nosotros toda la historia. Hay muchos relatos bíblicos que ya digo, lo quiero reducir todo, como es largo de contar, pero voy a leer alguno interesante para que sepan que cosas que han leído en la Biblia pero no lo han entendido, ¿no? Lo han leído, pero bueno, esto debe ser símbolo. No. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, voy a leer un texto interesante, capítulo 9, versículo 28, vamos a hablar del 33. Un hecho que ocurrió con Jesucristo, los apóstoles. Estaban los apóstoles, siempre vamos con él, aprendiendo de él, viendo sus milagros, aprendiendo cómo hablaba él, cómo enseñaba a la gente, cómo curaba todas las enfermedades, resucitaba a los muertos. Y en uno de los viajes, dice que Jesucristo les subió a una montaña muy alta. Los apóstoles fueron con él,
Y bueno, porque Jesucristo muchas veces descansaba después de curar a tanta gente y hablar con tanta gente, no paraba de hablar todo el día, enseñar cosas maravillosas. Pero sube una montaña, le voy a leer el texto para que vean detalles que lo habrán leído mucha gente, pero no captan. Dice, capítulo 9 de Lucas, versículo 28 a 33. Lo leo literalmente, es un poco largo, pero bueno. Dice, bueno, en efecto, unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro y a Juan y a Santiago y lo subió a una montaña a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro, la de Jesucristo, se hizo diferente y su vestidura se volvió justamente blanca. También mira, dos varones conversaron con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estaban Moisés y Elías hablando con Jesucristo. Pero si Moisés y Elías habían muerto hacía siglos, pero estaban allí, en el primer siglo de la era común, siglos antes, varios siglos, habían muerto Moisés. Dios lo enterró en un sitio secreto y Elías había desaparecido. Dice que una nave se lo llevó. Estaban allí. ¿Ven? Hablando de los viajes de la barrera del tiempo. Estos aparecieron en su gloria y se pusieron a hablar con Jesucristo. Hablaban de la partida de Jesucristo y cómo moriría y resucitaría. Dice, estos aparecieron con gloria y se pusieron a hablar de la partida de Jesucristo y en Jerusalén. Bueno, es más largo, pero hasta aquí, para no alargar el tema y desviar un poco del asunto. Estaba Jesucristo en un monte, subió expresamente con sus discípulos, y entonces, dice que cambió algo, la vestidura de Jesucristo blanca, un brillante, y en ese momento ya empezó a funcionar la barrera del tiempo, y aparecieron, estaban con él Moisés y Elías. Y sigue leyendo el texto, no lo digo literalmente, para que lean hasta el versículo 33, capítulo 9, 28 a 33, dice que asustados, dice Pedro y Santiago, Juan, dice, Señor, qué estupendo, mira, Moisés y Elías. Y claro, estaban hablando, le decían, mira, este es Moisés y este es Elías. Claro, no le conocían precisamente porque no lo vieron nunca, sino al momento. Dice, pero queremos hacer una tienda de campaña y que estén aquí con nosotros. O sea, que ya estaban emocionados de cómo es posible aquí. Pero para Jesucristo era posible, ¿no? Hizo que aparecieran para que la gente, la humanidad, sepa que el tiempo es relativo. Y que para Jesucristo y para Dios no hay nada imposible. No, lo que para nosotros en un futuro será todo imposible también. Ya, llegará el día en que la palabra imposible se borrará de los diccionarios del mundo. No tendrá sentido. Porque no, esa frase imposible no cabrá en ningún sitio. Porque todo será posible. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Muchos viajeros del tiempo han estado entre nosotros. Ya digo, podía leer más textos bíblicos en otros sitios. Hace ya siglos antes de Jesucristo. Estaban aquí entre nosotros. Protegiendo al pueblo de Israel. Protegiendo a Moisés. Protegiendo la salida de los israelitas. Protegiendo sobre el Mar Rojo y toda aquella. La gente no se ha enterado. ¿Quién cree que se llevó a Elías? Dice que vino una nave de fuego, paró, montó Elías, subió, lo descendió y se lo llevó a otro sitio. ¿Qué era esa nave de fuego? Para la gente que vio aquello, pensaría, bueno, un carro de fuego. Hoy podríamos decir un ovni o una nave voladora, que era lo que era. Pero venido ya del tiempo, para llevarse a Elías a otro sitio. Porque dice las profecías en Malaquías que Elías volverá. No murió. Bueno, pues los viajes de la barrera del tiempo ya serán pronto, ya han sido una realidad. Yo digo ya han sido porque han sido del futuro, ya han pasado al pasado. Luego ya han sido. ¿Entiendes? Para nosotros, y es que para nosotros, pero ya están aquí, los humanos lo han hecho, nosotros lo hemos hecho desde el futuro. Porque sería insólito hacer una barrera del tiempo, una maquinaria desde el pasado hacia el futuro. ¿Comprende? Hay tantas maravillas por saber, por revelar, que el mundo lo vería hoy y no lo podía creer. Lo vería y diría, no, esto es ficción, esto es montaje, esto es trucaje. Porque son tantas. Hay un texto, por último, en la Biblia, en el libro el primero de Corintios, capítulo, voy a leer porque es que son textos muy semejantes, pero que dice lo que va a venir pronto. Y va a venir pronto. Primero Corintios, voy a leerlo, mejor así, vamos a ver, vamos a ver. Vamos aquí. A ver, bien.
1 Corintios, vamos a ver, porque son textos muy semejantes, pero quiere uno explícito. Aquí vamos a ver, 2, 9. Aquí. Es lo que va a venir ahora, pronto. Que lo que estoy diciendo ahora que parece tan fantasioso, no es nada en comparación con lo que va a venir. Dice, Pablo escribe a los Corintios 2:9, pero así como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se ha concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. 1 Corintios 2:9. Muchos textos en la Biblia, Isaías y otros hablan de lo mismo, de las maravillas que va a haber en la tierra, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, para nosotros no existirá la palabra imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que hoy digamos, esto ya no, es hoy, esto ya. Pero en el futuro la mente irá avanzando hacia el infinito y el cerebro está hecho para vivir eternamente. El cerebro humano tiene millones de neuronas y en una vida humana se concibe que se puede gastar 1 o 2 neuronas, billones, porque el cerebro humano está para la eternidad. Por eso digo, la barrera del tiempo, eso ya se ha hecho. Desde el futuro, nosotros, hay aquí, entre nosotros, muchos humanos venidos del futuro, para ayudarnos. Porque si no, por poner un ejemplo estúpido, porque si no, locos y anormales y dictadores de cualquier país ya habrían probado sus bombas atómicas. Pero los viajeros del tiempo no se lo permiten. Porque eso, muchas veces han habido el caso que han probado una bomba y hay otro artefacto que ha venido desde la nada y ha desactivado esa bomba en el aire. Estamos muy protegidos. Y lo interesante es que muy pronto nuestras calamidades, las miserias, las guerras, los locos, las atrocidades, el hambre, los asesinatos, la droga, desaparecerá para siempre. Y volveremos a ser lo que Dios quiso que fuéramos, que seremos una humanidad en armonía, unos con otros, volver a hablar una sola lengua, cuidar de nuestro trabajo de animales, aves y peces, cuidar de la creación, que es la tierra es un jardín para nosotros, y vivir felices, sonrientes cada mañana y por la eternidad. Y los viajes en la barrera del tiempo serán como ahora, coger un teléfono móvil, lo mismo, será muy simple, los niños viajarán y pim, 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 marcar, oye, mamá, quiero ir a ver un amiguito, estamos en Alemania, que vive en Sudáfrica. Ah, muy bien, pero vuelve a comer, sí, sí. Y ti. Oye, Pulani, oye, voy para allá. Vale, oye, ven a desayunar en un minuto. Y todo, meterte en una silla, en una cabina pequeña. Bueno, mamá, luego vengo. Vale. Y aparecer allí. Hola, ¿qué tal? Y aparecer en Sudáfrica o en Sudamérica. Será normal y la gente no se extrañará, pero eso será solo el principio. Imagínense qué instrumentos haremos, qué maravilla haremos dentro de 100 millones de años. Uno dice, no, eso ya no, la mente ya no lo acepta. ¿Qué haremos? Y dentro de 100 millones de años será una fecha y luego después de esos 100 millones, otros 100 millones de años. ¿Qué haremos? ¿Qué tecnología haremos? Iremos a ver un viaje a Marte, a la Luna, igual que si vamos a ver al vecino que vive enfrente. Será una cosa normal. Meterte en una cabina. Oye, voy a ver un amigo que está en Marte. Y bueno, vale. Oye, que voy para allá. Ahora, ven para acá. Oye, que te esperamos el desayuno. Venga. Y aparecer allí en esa invitación. Oh, venga, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal por la Tierra? Pues bien, hace un buen tiempo. Ojo no ha visto, dice Pablo, ni oído ha oído, ni se ha forjado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Por mucho que nos imaginemos, nunca sabremos con certeza las maravillas que nos esperan cuando este sistema satánico se ha demolido para siempre en Armagedón final.